¿Ok? Bueno, ya tenemos las unidades. Decimos el ASD. Y aquí dice Drillet Shaft, que es pilote vaciado in situ, o pilote CFA. CFA es Continuous Flight Auger, que es un pilote de broca continua. ¿Sí? Este CFA es el pilote que hemos visto nosotros en la visita a campo. ¿Ya? Este es el pilote que hemos hormigonado. Tiene otras ecuaciones que las vamos a ver posteriormente. Entonces vamos a elegir ahorita el drill shaft, que es lo que estábamos viendo, ¿sí? Y aparece esta pantalla. Otra forma de entrar a esta pantalla es básicamente de esta misma. Bueno, hacemos un clic acá. Este es drill shaft y este es CFA, ¿no? Entonces queremos drill shaft, que es pilote vaciado in situ. Y nos dice, a ver, ¿cuál es el diámetro mínimo para considerar? Lo que pasa es que esto nos puede diseñar pilotes de distintos diámetros. Uno puede decirle quiero desde 0.30 hasta 0.80, pero en nuestro caso, nuestro pilote es de 600 milímetros, pero esto está en metros, sería 0.6 metros, ¿no es cierto? Aquí dicen metros, son 0.6 metros. Maximum shaft diameter es el máximo diámetro del pilote para ser considerado. Sí, aquí dice, si es el mismo que el mínimo, que es el de aquí arriba, ponga un 0, no lo dejamos en 0 para decirle solo quiero este. Si no, podría decirle quiero pilote desde 0.30, podría decirle desde 0.30 hasta 0.80, por decir algo, ¿ya? Pero le voy a poner solamente el que yo quiero, 0.60 es el diámetro de mi ejemplo. Ahora nos dice el ratio of base diameter to shaft diameter, ¿ya? Este es el ratio, es la relación entre el diámetro de la base y el diámetro del cuerpo del pilote. Entonces, cuando tenemos un pilote con campana, como vamos a ver en el siguiente ejemplo en la arcilla, existe una relación entre este B sub B y el B del pilote. Nosotros en este ejemplo no estamos haciendo con campana, estamos haciendo un pilote totalmente vertical. Entonces, vamos a colocar aquí que nos dice 0 si es que es un straight shaft, 0 si es un pilote recto, como este de aquí, entonces lo dejamos en 0 porque no tenemos campana. Luego nos dice longitud de la length of upper exclusion zone without skin friction, LUE, que es este de aquí. ¿Qué significa? Esta es la longitud de la exclusión superior donde, o sea, la zona de exclusión superior, donde no va a haber resistencia a la fricción, ¿sí? Y nosotros habíamos hecho esto, ¿se acuerdan? A ver, ¿alguien se acuerda si hemos quitado algo? Bueno, si nos vamos a nuestro ejemplo, que está aquí atrás, habíamos utilizado en el primer estrato, el centro del estrato que es a 1 metro y no le hemos quitado nada, y aquí en la base tampoco le hemos quitado nada, ¿no? Entonces, si volvemos al programa, el programa nos ayuda aquí abajito y nos dice, para shafts, para pilotes vaciados in situ, en suelos cohesivos, the upper exclusion zone, la zona de exclusión superior, que es justamente este LUE, este valor de aquí nos dice, es utilizada para eliminar la resistencia, la pérdida de resistencia, es usado para eliminar la pérdida de resistencia debido a la disecación por agrietamiento y también para la exclusión de la zona inferior LLE, y esto se utiliza para tomar en cuenta la pérdida de resistencia debido a pérdida de esfuerzos horizontales durante la carga. Pero esto nos dice en suelos cohesivos, ¿ya? A ver, ¿qué más nos dice? Para shafts, que son pilotes vaciados in situ, en suelos cohesivos, a lower exclusion zone, o sea, una zona inferior de exclusión, LL, es utilizado, no se considera para las fuerzas de levante, dice, ¿ya?
Luego nos dice, no existe ninguna zona de exclusión, no se recomienda zonas de exclusión para pilotes vaciados in situ en suelos no cohesivos. Entonces, en pocas palabras nos dice el LUE y el LLE deberían ser 0 cuando estamos en suelos no cohesivos, como son las arenas. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí 0 y aquí también 0. Entonces el LUE, que es este de aquí arriba, es 0. ¿Por qué? Porque nos dice aquí, en suelos no cohesivos, no se necesita estas zonas de exclusión. Entonces ponemos 0 arriba y 0 al LLE, que es este de aquí abajo también. ¿Ok? Módulo de elasticidad. Bueno, este es un A0 y el módulo de elasticidad creo que son 210 millones. Este valor se utiliza para determinar una estimación de lo que sería la curva de prueba de carga, que lo vamos a ver más adelante. Entonces lo vamos a dejar, no le vamos a dar mucha importancia, pero vamos a poner módulo de elasticidad de todas maneras. ¿Ok? Después, ¿qué más nos dice aquí para terminar de leer esto? Nos dice bells. Bell es una campana es esta de aquí. Este pilote, por ejemplo, no tiene campana. Nos dice entonces, estas campanas should not be specified, no deben ser especificadas las campanas para pilotes en suelos no cohesivos, o sea, en las arenas, no utilizar campanas y tampoco en la roca, nos dice. ¿Ok? Esas son las recomendaciones. Bueno, entonces ya tenemos todos los datos de nuestro pilote, ¿sí? Nos faltaba leer esta parte de aquí, la primera parte de aquí. Nos dice, shaft diameter B, es el diámetro del pilote, B, en la parte de arriba, B, automáticamente se incrementa de 6 pulgadas o cada 0.15 metros entre los especificados mínimo y máximo diámetros. Voy a tratar de traducir mejor. Pocas palabras nos dice, si aquí yo utilizo 0.3, por ejemplo, y aquí utilizo 0.9, el programa me va a crear un pilote de 0.3, me va a crear un pilote de 0.3 más 0.15, va a ser 0.45, luego 0.45 más 0.15, que va a ser 0.60, y así sucesivamente hasta llegar a 0.90. ¿Ok? Entonces, esto nos está diciendo. Este valor de incremento por defecto puede ser cambiado cuando se utilicen los gráficos de diseño. ¿Ok? Nosotros no estamos haciendo diámetros variables, simplemente estamos utilizando 0.6 y entonces aquí ponemos 0 para decirle, aquí dice 0 si es que va a ser el mismo 0.6 de aquí arriba. ¿Ok? Entonces ya tenemos los datos de las dimensiones del diámetro de nuestro pilote y de una campana que en este caso no tenemos. ¿Ok? Bueno, después seguimos. Estábamos en drill shaft, soil layer data. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner los datos del suelo. ¿Cuántos estratos tenemos? Bueno, vamos a ir de nuevo a nuestra presentación. Teníamos en realidad un estrato que es SM, que está dividido en dos, uno sobre el nivel freático y otro bajo el nivel freático, y otro que es el SB que hemos decidido dividirlo también en dos estratos, ¿no es cierto? Habíamos hecho una subdivisión en dos estratos. Entonces tratemos de hacer algo similar. Entonces el primer estrato era de 2 metros, que está sobre el nivel freático, y el segundo estrato es de 1.50, que está debajo del nivel freático. Vamos a colocar estos dos ahorita. Entonces nos volvemos al programa. ¿Sí? Entonces son 4 estratos, ¿no es cierto? 4, los 4 son arenas. Si hago un clic acá, puedo elegir arcilla, puedo utilizar shell. Shell es lutita, es una roca arcillosa, débil. Luego tenemos rocas muy duras, tenemos rocas descompuestas o grava, según el FHWA. Luego tenemos rocas débiles, weak es débil, rock es roca, según el FHWA. Luego tenemos rocas duras,
para resistencia a la fricción y a la punta. Bueno, aquí se fijan, dice Strong Rock y aquí también dice lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que son dos ecuaciones distintas que nos da el FHWA. Luego tenemos arcilla gravosa según el método de Rawlings, que no lo hemos visto, grava según el método de Rawlings, que tampoco hemos visto. Nos vamos a quedar con la arena del FHWA, que es el método que hemos visto. ¿Ok? Entonces vamos a, primero el primer estrato, vamos a editar, vamos a utilizar el método beta, ¿no es cierto? El método beta es el que nosotros hemos visto, ¿sí? O también podemos utilizar el método de Chen y Kulhawi, ¿ya? Pero nosotros hemos utilizado el beta, entonces vamos a, por si acaso, cuando hemos visto la teoría, para los pilotes vaciados in situ en suelos no cohesivos hemos utilizado para el fuste el método beta, ¿no? Y para la resistencia en la punta hemos utilizado un método en función al número de golpes del SPT, ¿no ven? Entonces vamos a utilizar estos mismos métodos, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el método beta y nos pide para esto el peso unitario total, incluyendo el agua, ¿sí? Este no tiene agua y su peso era 17, ¿sí? Luego nos dice cuánto es el valor de beta y tiene un asterisco. Si venimos aquí abajo dice, el programa va a estimar el valor internamente si es que lo dejas como 0. O sea, si yo dejo aquí el beta en 0, el programa me va a calcular. Perfecto, ¿para qué le voy a poner si no? Luego aquí dice blow count según el SPT. Entonces dice 2 asteriscos, venimos aquí a los 2 asteriscos, dice el valor del SPT no debe ser dejado como 0 para el método beta. Entonces nos piden un valor de golpes del SPT. Entonces iremos a ver cuánto tenemos de golpe del SPT en nuestro ejemplo. ¿Ok? Bueno, en nuestro ejemplo tenemos justo al centro del primer estrato un número de golpes de 10, ¿no es cierto? En realidad, ¿por qué nos está pidiendo esto? Porque es va a calcular la resistencia a la punta para un pilote más cortito. ¿Ya? Pero igual, le pondremos el 10 acá. Entonces ponemos 10. Perdón, este era 0. El N, número de golpes del SPT es 10. ¿Sí? OCR no nos permite cambiar y el ángulo de fricción interna, ¿sí? Que en realidad no lo necesitamos, ¿sí? Entonces digo, copiar los valores de abajo hacia arriba para que este 17 me lo copie acá, porque aquí le puedo dar unos ciertos valores en el estrato, en la parte superior del estrato y en la parte inferior del estrato. ¿Me están escuchando hasta acá? Sí, jefe. ¿Sí? Ok. Ok, entonces, close. ¿Sí? Entonces, este primer estrato va hasta 1.5 metros de profundidad, esto está en metros. Me dice cuánto es el valor máximo de la fricción y cuál es el valor máximo para la punta, si es que yo quisiera definir, ¿no es cierto? Entonces aquí fíjense, tiene 2 asteriscos y 2 asteriscos. Vengo aquí, dice, si estos valores, si estas entradas de valores se dejan como 0, el programa va a asumir que no existen límites en la resistencia a la fricción y en la resistencia a la punta y lo va a calcular el programa. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿teníamos algún límite? Veremos. ¿Sí? Fíjense, aquí nos dice la resistencia a la punta no tiene que ser más de 4.500 kilopascales. ¿Sí? Y en la resistencia al fuste había una limitación en el beta y también una máxima en la resistencia al fuste, ¿no ve? Entonces podríamos colocar esta resistencia máxima de 200 kilopascales porque el programa no nos va a calcular este valor. Entonces podemos poner 200 kilopascales al fuste y 4.500 a la punta. ¿Sí? Entonces le voy a poner 200 y 4.500. ¿Lo ven? Bueno, entonces ya tengo todo para mi primer estrato. ¿Cómo era mi segundo estrato? Voy a ir a ver un ratito al ejemplo. Mi segundo estrato tenía, perdón, el primero era de 2 metros, el segundo es de 1,5 metros.
¿sí? Entonces, de 1,5 metros y tenemos 12 golpes. El unitario es 20, ¿sí? Entonces, me voy a volver al programa. Primero voy a corregir este es 2 metros. El de abajo va a ser de 1,5. Voy a poner una resistencia máxima. También es el mismo tipo de arena. Son los mismos límites máximos para la resistencia al fuste y a la punta. Y me voy a venir aquí a editar el estrato. Me dice qué método quiero. Yo puedo analizar, fíjense, el primer estrato con un método y el segundo con otro, pero voy a utilizar el mismo método beta. El peso me dice que era 20, ¿sí? El valor de beta lo voy a dejar en 0 porque me dice que lo va a calcular si lo dejo en 0, pero me pide el número de golpes. ¿Cuánto era mi número de golpes? Era 12, ¿no ven? 12 es mi número de golpes. Entonces lo voy a poner 12. Y le voy a decir que quiero que me copie este valor también acá y este valor también acá. Entonces, copiar valores de la parte inferior a la parte superior a la inferior. De la parte superior, top, al bottom, que es la parte inferior. Entonces, ya tengo todos estos valores y le digo, OK, close. Entonces, ya tengo el segundo estrato. Ahora voy a colocar el tercer estrato. Y el tercer estrato, a ver si nos acordamos, fíjense que tiene 10.5 metros. Y hemos dicho lo voy a dividir en 2, ¿no ven? Entonces le voy a poner la mitad de 10.5, son 5.25, ¿sí? Entonces vuelvo al programa, le voy a decir 5.25 y el otro también va a ser 5.25. Pero me voy a quedar corto con el suelo, le voy a aumentar este estrato, lo voy a poner, en realidad podría ponerlo más profundo este estrato, podría ponerle, no, voy a hacer un estrato más, ¿ya? Y le voy a poner que, perdón, esta es profundidad, bien, disculpen, no es el espesor, entonces este es 2 más 1, 5, sería 3.5, este sería 3.5 más 5.25, sería 8.75 y este sería 13, sería 14.00, ¿sí? Y este le voy a poner, qué sé yo, 20 metros para que exista un poco de suelo debajo de la punta del pilote, ¿ok? Entonces he puesto los dos primeros estratos, ahora voy a poner el tercero, ¿sí? ¿Cuál era el método beta también? ¿Cuánto pesa el suelo? 20. Fíjense que aquí, a diferencia del up-pile, en el up-pile poníamos el peso efectivo, ¿no ven? Pero aquí nos dice total, peso total, porque más adelante nos va a pedir el nivel freático, ¿ok? Beta le voy a dejar en 0 porque aquí dice si lo dejo en 0, él me va a calcular automáticamente y luego necesito el número de golpes. Entonces, ¿cuánto tendría de número de golpes? Me voy al programa. Y digo, más o menos hasta la mitad de este estrato, mis golpes están con 15, 22, 20. Yo diría que más o menos están relativamente equidistantes. Este 15 como que tiene un área de influencia un poco más grande. Igual es para la resistencia en la punta, cuando el pilote sea de una longitud más corta. O sea que no me va a afectar mucho en mi resultado, pero a ver, yo creo que sería unos 19, digamos, más o menos, un promedio pesado. Te lo voy a poner un 19 a mi programa, más o menos. 19. Y le voy a decir que quiero que copie todos los valores del top al bottom. O sea, todos estos del top los voy a copiar al bottom. O sea, este 20 que se copia aquí. Vamos a copiar. Se ha copiado el 20, se ha copiado el 19. ¿Ok? Listo. Entonces ya tenemos el tercer estrato. Nos vamos al cuarto estrato. El cuarto estrato, también con el método beta, pesa 20, ese es el peso total. Valor beta lo dejo en 0 porque para que me calcule el programa y necesito el número de golpes para la resistencia en la punta, seguramente. Y en esta segunda parte, desde la mitad de estos 10.50 para abajo, tengo, a ver, 20, 19, y aquí aumento un poco. Yo creo que podría utilizar nomás un 19 más o menos por aquí, un promedio pesado más o menos, 19 o 20, ¿sí? Entonces, le pondré un 20. Me parece que aquí puede estar mejorando el suelo. Bueno, me iré al lado de la seguridad, le pondré 19, ¿ok? Entonces vuelvo al programa, ¿sí? Entonces le voy a decir que tengo 19 golpes aquí.
Y le voy a decir que quiero que copie todos los valores de la parte top, que es la parte superior, al bottom, que es la parte inferior del estrato. Ok. Y finalmente me voy a ir al estrato donde va a estar la punta del pilote. Es más, este podría reducir, perdón. Entonces, en la punta del pilote, el layer 5, también el método beta, peso unitario 20 kilonewtons, beta lo dejo en 0 para que me calcule, y el número de golpes. Entonces me voy aquí y digo, a ver, ¿cuánto tengo un número de golpes en la punta? Pues más o menos parece ser 24, ¿sí? Entonces lo voy a colocar, este valor de 24. Y le digo que todos los valores de acá quiero que me los copie en la segunda columna, ¿sí? Close. ¿Ok? Entonces, y voy a copiar estos valores máximos de 200 para el fuste y de 4500 para la punta. ¿Sí? Ok, ya tengo todos los valores y le digo cerrar. ¿Sí? De todas maneras, a ver, aquí entro al Soil Layer Data, ¿no? Si entro aquí, si hago un clic en este icono, también voy a entrar a lo mismo. ¿Sí? Están los mismos valores que he puesto, una chequeadita de que no nos cambie. Todo está bien. ¿Ok? Bueno, entonces ya hemos entrado a todos estos títulos, unidades. Hemos dicho voy a utilizar el método ACD. Hemos dicho vamos a usar un pilote vaciado in situ. Hemos puesto los datos del suelo. Y ahora el factor de seguridad. ¿Qué factor de seguridad queremos utilizar? Bueno, veremos en el ejemplo. En el ejemplo teníamos un factor de seguridad de 2.5, tanto para el fuste como para la punta. ¿Ok? Entonces vamos a volver al programa y vamos a colocar el mismo factor de seguridad, 2.5 para... Este es el factor de seguridad aplicado en el side friction, o sea, en la resistencia al fuste. Y aquí dice el factor de seguridad aplicada en la base, la capacidad portante en la base, y nosotros estamos utilizando 2.5 para ambos. ¿Ok? Bueno, ¿qué datos más nos pide? Factor de seguridad, método de cálculo. Nos dice, bueno, ya hemos elegido el método, es el método beta, y nos dice, quieren un specify the shaft length, o sea, especificar la longitud del pilote vaciado in situ, o quieren especificar una carga. En este programa, nosotros podemos darle la carga y el programa nos va a calcular qué longitud de pilote necesitamos para aguantar esa carga. Pero para ser consistentes con nuestra tarea, le vamos a decir que yo le voy a dar la longitud, ¿sí? Y me dice, ¿qué longitud queremos? Bueno, nuestro pilote es de 14 metros. Es un pilote que está en compresión. Este uplift sería para cuando se está jalando hacia arriba. Existe una reducción extra, si es que se reduce, si es por el uplift. Eso ya hemos visto en la anterior clase. Sí, pero vamos a decir, yo quiero en compresión para ser consistente y además de 14 metros mi pilote. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos entonces aquí hemos dicho aquí la longitud del pilote y ahora nos pregunta el water table, o sea, datos del nivel freático. Hacemos un clic acá y nos dice a qué profundidad está el nivel freático. Bueno, estaba a 2 metros, ¿no ven? ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Datos. Ya hemos hecho el water table y nos dice evaluar. Aquí nos dice evaluar múltiples longitudes de pilotes. En realidad, vamos a hacer un clic aquí. ¿Sí? No nos deja cambiar nada porque nosotros le hemos dicho que queríamos una sola longitud, no queríamos que vaya incrementando los pilotes. ¿Ok? Bueno. ASD Design Charts. Esto es para asentamientos, lo vamos a ver después. ¿Ok? Bueno, creo que ya hemos puesto todos los... Aquí dice controles, opciones. Nos dice cómo quieren imprimir. Quieren imprimir la salida con incrementos de 0.03 metros. Bueno, sí, nos parece razonable. Y son controles de impresión de las curvas TZ, que las vamos a ver posteriormente. Y para la resistencia en punta nos dice, quieren ustedes utilizar una interpolación lineal. También lo vamos a ver posteriormente, entonces decimos close. ¿Ok? Ya estamos listos. De todas maneras, todo lo que hemos visto, fíjense aquí,
en este icono, la I, está el nombre del pilote, de nuestra tarea. Aquí están las propiedades del pilote vaciado in situ, el diámetro, módulo de elasticidad. En el siguiente es para un pilote CFA, que no estamos haciendo. El siguiente es para los estratos, que ya los hemos visto. El siguiente icono es el factor de seguridad, también que ya lo hemos definido. Y lo que nos queda es correr el programa. Entonces podemos venir a Computation, Run, o también podemos decir en esta flechita que queremos que corra. Y yo le voy a llamar Arena 2. ¿Ya? Entonces voy a guardar y me va a correr el programa. Me sale una advertencia donde dice ya se ha completado la corrida del programa y nos dice vean el output por posibles errores o mensajes. Ok, le decimos. ¿Sí? Entonces podemos hacer un clic en este icono de acá o en Computation podemos decir View Output Text, es lo mismo. Output Text va a ser lo mismo que este icono de acá. ¿Sí? Donde tenemos toda la salida del programa. ¿Sí? Si tuviéramos algún error, aparecería al final de la salida. No hay errores. Y aquí podemos ver las capacidades de los pilotes, pero vamos a ir a verlos mejor en una forma gráfica. ¿Sí? A ver, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos, este icono nos muestra nuestro pilote con los distintos estratos que hemos definido. El siguiente es una vista en 3D. A ver, no sé por qué no está girando. Aquí está, con este clic, entonces nos muestra nuestro pilote con respecto al suelo. ¿Sí? Este era el 3D View. Luego, aquí tenemos unas gráficas. Bueno, lo mismo se puede ver aquí, en gráficas. Todas estas gráficas que dicen acá son las mismas que tenemos aquí en estos iconos. La primera nos va a mostrar, dice Skin Friction Plot. O sea, Ultimate Skin Friction. Esta es la resistencia al fuste en función a la profundidad. La siguiente es Tip Resistance, la resistencia a la punta última en función a la profundidad. Y la tercera es los dos, o sea, es la punta y el fuste y la capacidad total en función a la profundidad. Aquí se puede ver todo, entonces vamos a elegir no el primero, no el segundo, pero sí el tercero, ¿ya? Y nos dicen estas son las resistencias últimas, ¿ok? Estas son ahorita las que nos interesan, pero también queremos los admisibles. Entonces, si vemos en la siguiente, por ejemplo, nos va a mostrar el side resistance entre el factor de seguridad, o sea, es la capacidad admisible al fuste, ¿sí? El siguiente vendría a ser la resistencia a la punta dividido entre el factor de seguridad. Y después tenemos la resistencia total entre el factor de seguridad, ya sea en la punta el azul y en negro la resistencia al fuste y en rojo la capacidad total. ¿Sí? Bueno, los otros son curvas TZ y PZ que los vamos a ver más adelante, QZ. Estas ecuaciones las vamos a ver cuando veamos elementos finitos, pero iremos a ver la resistencia última, que era esta de aquí. ¿Sí? Entonces, la resistencia última sin factor de seguridad, en azul está la punta, en negro está la resistencia al fuste y en rojo la capacidad total. ¿Ok? Nuestro pilote es de 14 metros. Nos dice la punta tiene casi 400 kilonewtons. ¿Ya? Bueno, y el fuste nos dice, es este negro, el fuste, nos dice a los 14 metros de profundidad tiene más o menos 1650. ¿Sí? Entonces, 400, 1650, iremos a ver qué tal comparado con nuestros resultados. ¿Sí? Al fuste teníamos 1600, nosotros hemos calculado 1650. Y en la punta teníamos casi 400, es casi este mismo valor. En pocas palabras, estamos muy cerca de este resultado que hemos obtenido en el ejemplo.
Y la resistencia última es 1983, y entre el factor de seguridad es casi 800. Pues 1900 y 800, compararemos en el programa. ¿Sí? Fíjense aquí, la resistencia para 14 metros de profundidad, tenemos 2000, a ver, este es 2100, 2020 más o menos. Y estábamos con 1900 en el ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, estamos bastante cerca, ¿sí? Y si queremos ver el admisible, ¿sí? Este era para las cargas últimas, sin mayorar, perdón, sin factor de seguridad, y aquí tenemos las cargas con factor de seguridad, ¿sí? Y la resistencia última, la resistencia total, que es la rojita, para una profundidad de 14 metros, llega a tener una resistencia de más o menos 800 kilonewtons, que es justamente lo que hemos sacado también en nuestro ejemplo, casi 800, ¿no es cierto? Entonces, estamos bastante bien y de esta manera estamos aprendiendo a utilizar el programa Shaft para pilotes vaciados in situ en arenas que son suelos no cohesivos, ¿no? Básicamente, este es el manejo del programa, y si ustedes aquí pueden ver la salida de datos, ¿sí? Fíjense que aquí aparece el lugar donde han grabado los datos, el nombre del archivo, el nombre que le han puesto al archivo, nos dice la profundidad del pilote, número de estratos, a qué profundidad está el nivel freático, ¿sí? Nos dice para cada estrato, para el estrato 1, por ejemplo, todas las propiedades, para el estrato 2, todas las propiedades que hemos puesto y las que calcula también el programa, para el estrato 3, para el estrato 4, para el estrato 5, ¿no? Y después nos viene a calcular, ¿dónde está? ¿Sí? Para distintas longitudes, para un pilote de 0.3 metros, nos dice cuánto es la resistencia última en el fuste, la resistencia última en el punta y la resistencia última mayorada, ¿sí? Aquí está afectado por el factor de seguridad y las unidades en kilonewtons, todos ellos, y teníamos que para un pilote casi de 14 metros de profundidad, la resistencia última en la punta era 1981, ¿no es cierto?, que era lo que habíamos calculado, ¿sí? Y la resistencia factorizada era alrededor de 800, 792. Entonces también podemos obtener distintos pilotes de distintas longitudes para que ustedes puedan elegir, digamos, el que ustedes crean más conveniente. Después nos da la carga axial en función al asentamiento. Esto lo vamos a ver cuando veamos elementos finitos. Vamos a volver para ver esto aquí, ¿ok? Pero más fácil es ver en esta forma gráfica. Algo que se puede ver, por ejemplo, es, fíjense que la resistencia a la punta, que es la azulita, va creciendo, creciendo, creciendo hasta que llega a un valor máximo y se mantiene en este valor máximo y después incrementa un poquito más. Aquí se puede apreciar que si ustedes le ponen un pilote de 13 metros, ya por un metrito están sacrificando una mejora sustancial en la punta, ¿no es cierto? Entonces vale la pena, por la resistencia en la punta, entrar por lo menos a los 14 metros, ¿no? Y bueno, y la resistencia al fuste va creciendo, 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 y bueno, no hay un cambio muy radical. Entonces, mientras más profundo, la resistencia al fuste siempre va a ir creciendo más. Pero la resistencia en la punta, fíjense que no crece en nada en todo este estrato de aquí, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, preguntas, muchachos. Primero, ¿se ha escuchado todo lo que hemos hablado o se ha cortado el video? Se escuchó, Inge. ¿Sí? Ok. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, creo que no tenemos preguntas. Entonces entraríamos a lo que son los pilotes vaciados in situ, ya no en suelos no cohesivos, sino en suelos cohesivos, ¿no es cierto? En las arcillas, ¿sí? Por favor, nos daremos 2 minutitos
revisen por favor este método y el ejemplo que tenemos para que lo vayamos introduciendo al programa. Les pido 2 minutos, por favor, mientras ustedes van revisando esto. Bueno, muchachos, a ver, ¿tienen alguna pregunta sobre la que ya hemos visto o no? Bueno, no hay preguntas, ¿pero me están escuchando? Sí, Inge. Sí, Inge. Okay. Bueno, este es un pilote vaciado in situ, el mismo que hemos visto en la tarea, perdón, en la clase, y que tienen ustedes una tarea también, ¿no ven? Tenemos 12 pies, 25 pies, 23 pies, ¿sí? Vamos a volver a cada ratito para los valores. El primero es de 12 pies, el S sub U es 1.600 libras por pie cuadrado y el peso es 105 libras por pie cúbico, ¿sí? Obviamente es una arcilla. El diámetro del pilote es 24 pulgadas, que vendrían a ser 2 pies, ¿no ven? Entonces tenemos 3 estratos. Pero cuando hemos hecho el ejemplo, nosotros lo hemos dividido en 6 estratos. El primero, que saben que aquí hay un error, esto es 2, y esto no es 35, es 3.5, ¿ya? Por favor, tomen en cuenta esto en el ejemplo, había un error acá, ¿ya? Se los voy a mandar así corregido, así con este color rojo, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a poner el primer estrato y, bueno, vamos a empezar a ver cómo es el programa para arcillas. Entonces, el mismo programa, ¿sí? Nada más que le voy a decir que quiero hacer uno nuevo, ¿sí? Ahora voy a ir utilizando estos iconos, ¿sí? Le voy a decir que el nombre del pilote se va a llamar vaciado en arcilla, ¿sí? ¿Ok? Luego voy a poner el método computacional, no está, las unidades, que quiero unidades inglesas, eso no está aquí en los iconos.
El método de diseño tampoco no está. No voy a utilizar el LRPD, voy a utilizar el ASD, voy a utilizar el factor de seguridad, ¿no es cierto? Un clic. Luego vengo acá y me dice, quiero un drill shaft o quiero un pilote CFA, quiero un drill shaft. Voy a cerrar. Esta misma página estaría acá, ¿no? Drill shaft. Si hago un clic aquí, bueno, me acerco, dice CFA, entonces es un drill shaft, es el mismo, la misma ventana, pero ahora voy a utilizar con campana, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces le voy a decir, bueno, me dice, ¿cuánto es el diámetro del pilote? Bueno, el diámetro del pilote es B, ¿sí? Y en pies me pide, eran 24 pulgadas, son 2 pies. Maximum shaft diameter, B, to be considered, o sea, para ser considerado en la punta de, a ver, espérenme un segundito. Sí, no, esto es para ver un rango de diámetros de pilotes. Yo puedo analizar un pilote de 2 pies hasta de 4, 5, 6 pies. Yo voy a analizar solamente uno de 2 pies, ¿sí? Luego nos dice ratio, relación entre el diámetro de la base al diámetro del pilote. O sea, B sub B sobre B. B sub B es este diámetro de este ensanche sobre este B. Este ensanche era de, ¿cuánto? Bueno, vamos a ver un cachito. Este ensanche es de 60 pulgadas. 60 pulgadas son 5 pies. ¿Sí? A ver, son 5 pies, ¿no ve? ...60 pulgadas entre 12... son 5 pies. Entonces, la base es 5 pies. ¿Ok? Voy a volver al programa. Y le digo, ahora sí voy a utilizar una base... y la relación B sub B entre B. 5 pies entre 2... ¿sí? 5 dividido entre 2 sería 2.5. ¿Ya? Entonces, la base de nuestra campana va a ser 2.5 veces más grande que este 2 pies. ¿Ok? Luego nos dice ángulo de la campana respecto a la vertical en grados. ¿Sí? Si fuese recto, tiene que ser 0, pero no es recto. Tenemos nosotros nuestra base aquí. Pues veremos cuánto es ese ángulo, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos, voy a agrandar aquí para que se pueda apreciar mejor. ¿Sí? Tenemos 1.5 pies. Bueno, ¿qué ángulo tendrá este? ¿Sí? Bueno, aquí tenemos 2 pies y aquí abajo tenemos 5, ¿no ve? Entonces, 5 menos 2 son 3. Entonces, entre este ensanche a este lado y este ensanche aquí al lado son 3 pies. Como es simétrico, entonces aquí tenemos 1.5 pies en horizontal y aquí también tenemos 1.5 pies en horizontal. Si es 1.5 y este es 1.5, entonces este ángulo es 45 grados, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir a poner 45 grados a nuestro programa. ¿Sí? Entonces aquí nos pide el ángulo, son 45 grados, ¿ya? Luego nos dice longitud de la parte superior donde no se considera la resistencia a la fricción, LUE. LUE. Y aquí nos han dicho, cuando están en suelos cohesivos, sí hay que quitar una cierta longitud. ¿Por qué? Porque debido a la desecación de la arcilla se puede agrietar y al agrietarse no va a haber resistencia al fuste. ¿Ok? ¿Cuánto habíamos considerado nosotros? Bueno, si nos venimos al ejemplo, habíamos dicho, vamos a considerar que 2 pies no resiste nada. ¿Ok? Nos vamos a volver al programa y le vamos a decir que en 2 pies, en la parte de arriba, este LUE, que viene a ser este de aquí, son 2 pies y ahí no va a resistir nada. Ahora nos dice longitud en la base, en la porción de la base, donde no se considera la resistencia a la fricción. ¿Sí? Bueno, este valor también hemos utilizado algo, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? Son 3.5 pies. ¿Y de dónde salen 3.5 pies? ¿Sí? Vamos a volver al gráfico. Vamos a hacer un zoom. Habíamos dicho, en estos 1.5 pies, pues no hay resistencia al fuste, es imposible, porque aquí en todo caso el suelo se quiere caer cuando hemos excavado, o sea, no va a aportar nada al fuste. Y también nos han dicho, una vez el diámetro hacia arriba, también sería bien no considerar, o sea, desde este cuello de botella hacia arriba 2 pies,
sería bien no considerar la resistencia al fuste. Entonces serían 2 más 1.5 son 3.5. ¿Sí? Entonces aquí abajo es 3.5. Este 35 era un error. Entonces 3.5 en la parte de abajo no vamos a considerar resistencia al fuste. Es lo que habíamos dicho en nuestro ejemplo. Entonces volvemos al programa y le vamos a decir 3.5 pies en la parte de abajo, pues no va a resistir. LLE. Este LLE va a ser esto más la, ¿cómo se llama? Perdón, no. LLE son 2 nomás. Automáticamente el programa no nos va a considerar la campana, que es 1.5. ¿Ok? Módulo de elasticidad, este es un pilote de hormigón, que son 21 millones, si no me equivoco. 1, 2, 3, 1, 2. Ah, no, esto es en libras por pie cúbico. Más o menos sería 3.000. 7, 1, 2, 3. Más o menos son 3 millones. De todas maneras, este valor no nos va a afectar en la capacidad portante, este valor nos va a afectar en el asentamiento, en el acortamiento elástico del hormigón. ¿Sí? Pero esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos elementos finitos. ¿Ok? Bueno, entonces ya estamos con las dimensiones de nuestro pilote. ¿Sí? Data. Entonces hemos venido aquí, drill shaft, ¿no es cierto? Otra forma de entrar era con este de aquí. Ahora, ¿cuál tenemos después? Tenemos el suelo. ¿Sí? El suelo, si nos venimos aquí a data, habíamos visto el drill shaft y el siguiente era soil layer data, ¿no? Datos los estratos del suelo. Layer es estrato, soil es suelo, data son datos. ¿Cuántos estratos tenemos? Pues tenemos 3 estratos, ¿no ven? ¿Sí? Todos son arcillas. Entonces, esta es una arcilla, según el FHWA, esta también es una arcilla y este también es una arcilla. Todos son arcillas. El primer estrato de arcilla tenía 12 pies de profundidad, ¿no? ¿Por qué nos piden pies? 12 pies de profundidad. Y decía editar el estrato. ¿Cuánto es el peso unitario? Ya no nos acordábamos, peor Entonces son 12 pies, el primer estrato. El peso son 105 libras por pie cúbico y el S sub U son 1600. ¿Sí? 205 y 1600. Vamos a poner en el programa. ¿Sí? 105 es el peso. 1600 es el valor de C sub U. Nos pide el número de golpes del SPT. ¿Sí? Vamos a utilizar el método de O'Neill and Rees. Teníamos el de Kulhawi también, pero aquí no nos da el de Kulhawi, entonces vamos a utilizar de Rees y O'Neill. ¿Cuál era el método de Rees y O'Neill? Vamos a volver un cachito hacia atrás. ¿Sí? En el método alfa teníamos el método de Kulhawi-Jason, que era esta gráfica de acá, y tenemos el método de Rees que dice S sub U va a ser 0, para alfa va a ser 0.55 si S sub U es menos de 190 kilopascales. 190 kilopascales son más o menos 200 y en libras por pie cuadrado más o menos son 4.200 más o menos, ¿sí? En unidades inglesas. Entonces vamos a utilizar este método de Rees. Volvemos al programa. No, perdón. Nos pide el número de golpes, ¿no ven? Y no tenemos número de golpes, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar en 0. ¿Ok? Entonces nos dice SPT. Sin embargo, aquí nos dice, tiene un asterisco. Si venimos a ver el asterisco, nos dice es solamente para cálculos aproximados. El programa va a ignorar el número de golpes si el suelo es cohesivo. Obviamente es el vuelo cohesivo, entonces si le ponemos algún valor, igual el programa lo va a ignorar. Entonces está bien, dejamos 0. Luego nos pide alfa. Alfa, porque vamos a utilizar el método alfa. El método Rees y O'Neill es alfa. Entonces, ¿qué nos dice aquí? El programa va a generar internamente el valor de alfa si es que lo dejamos como 0. Ok, lo dejamos en 0. ¿Sí? Y luego nos dice el valor de NC. NC también tiene 2 puntitos. Venimos aquí a los 2 asteriscos, mejor dicho, y nos dice el programa lo va a calcular internamente
Si es que lo dejamos como 0, ok, dejamos como 0, el programa va a calcular. Entonces vamos a copiar todos los valores de la izquierda aquí a la derecha, decimos copy values, entonces ya nos copia a este lado, ok. Close, entonces ya tenemos el primer estrato. El segundo estrato, ¿sí? El segundo estrato, vamos a ver, el segundo estrato va de 12 hasta 25, ¿no es cierto? Si sumamos para ver la profundidad, entonces la profundidad sería 12 más 25, sería 37, ¿no ve? Entonces, hasta 37 pies, vamos a decir entonces, tenemos 108 de peso y 1400 de resistencia SSU. 108, 1400 y 37. ¿Sí? Aquí es 108, 1400, ¿sí? Estos valores los dejábamos en 0 para que nos calcule el programa. Decimos, quiero copiarlos de la izquierda a la derecha, ¿sí? Método de revisionil, close, y teníamos que poner la profundidad que era 37, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a ver el último estrato. El último estrato, ¿sí? Está, vamos a decir que tiene una profundidad de 12 más 25 son 37. 37 más 23 son 60 pies, ¿no ven? Pero le vamos a decir que es un poco más profundo para que nos calcule la capacidad en la punta más. Entonces, en lugar de 60 le pondremos 80 pies. Igual es el mismo estrato, ¿no es cierto? Entonces le vamos a poner 90 pies. 90 pies y el peso es 109 y el SSU es 4000. A ver, perdón, Cristian, creo que tenías una pregunta. Cristian García. No, Inge. ¿No? Ah, bueno. No, Inge, todo claro. Ya, ok. Bueno, entonces vamos a poner una profundidad más grande que esta, que es el mismo estrato aquí abajo. Entonces, 109 y 4000 para poner el programa. Entonces le vamos a poner 90 pies de profundidad, peso unitario 109, SSU 4000, ¿sí? Dejamos en 0 estos valores para que el programa nos calcule, es lo que nos decía aquí abajo. Nos vamos a copiarlos de la izquierda a la derecha, estamos utilizando el método de revisionil, ¿ok? Entonces ya tenemos todo nuestro, ¿cómo se llama? Todos nuestros datos del programa, ¿no? A ver, veremos si es que teníamos una máxima resistencia al fuste y a la punta. Entonces vamos a ir a ver el método. ¿Qué nos decía? A ver, nos decía para la punta máximo 80 kilolibras por pie cuadrado, es el NC por S sub U, NC por S sub U, ¿sí? Nuestro pilote es de 60 pulgadas, que es 1,50 m, es menos que 1,90, entonces vamos a estar en este caso. Entonces la resistencia máxima en la punta es 80 kilolibras por pie cuadrado. Y en la resistencia al fuste no nos da un valor máximo, entonces no vamos a poner máximo, pero a la punta sí, 80 kilolibras por pie cuadrado. ¿Sí? Entonces, al fuste no hay nada, en la punta era 80 kilolibras, pero son miles de libras. Entonces, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, 8, 1, 80, 1, 2, 3. 80, 1, 2, 3. ¿Ok? Bueno, con esto ya hemos terminado el suelo. Inge, perdón, yo tengo una duda. Ahí, si puede volver a las diapositivas de la clase, ¿verdad? Cuando dijo alfa igual a 0,55, según yo ahí nos daba un límite, el de 190 kilopascales. ¿No se considera eso para el fuste? Ah, ya. No, si ese sub U es menos de 190, alfa va a ser 0,55. Ese sub U de 190 son casi 200. Estos son 4,000 kilolibras por 4,000 libras por pie cuadrado. Justo es el máximo valor que estamos utilizando. O sea, estamos justo en el límite. Nosotros tenemos un S sub U de 4,000, que es igual a 190 básicamente. Entonces, el alfa va a utilizar 0,55. ¿No? Pero, ¿qué pasa si el S sub U es más grande? Este alfa es 0,30. Vamos a ver eso en un ratito más. Si es que no retomo esto,
me haces recuerdo, por favor, en un ratito más lo vamos a ver. ¿Ok? Ya está bien. Pero en este caso, nuestro S sub U es igual que 190, entonces alfa va a ser 0,55. ¿Sí? Ok, Inge. Ok. Buena pregunta. Ok. ¿Listo? Entonces, ya estamos con esto. ¿Y qué más tenemos? Datos. ¿Qué más tenemos? Hemos dicho el nivel freático. No hemos dicho el nivel freático. ¿Sí? ¿Qué hacemos? A ver, data. Hemos dicho el método de computación de cálculo es para un pilote de una... A ver, no. Miento, soy layer. Hemos dicho. Factor de seguridad. Factor de seguridad era 2.5, ¿no es cierto? Tanto para el fuste como para la base, que es la punta, 2.5. Luego vamos a datos, entonces ya tenemos el factor de seguridad. Método de cálculo, una longitud específica. ¿Qué longitud de pilote tenemos? 60 pies, ¿no es cierto? Aquí nos piden pies, entonces le pongo 60 pies. Va a ser un pilote en compresión, no es en tracción. ¿Ok? Luego datos. Ya hemos visto el método de cálculo. Nivel freático. El nivel freático en realidad no nos debería influir en la arcilla. Lo vamos a dejar en 0 y luego vamos a correr con un nivel freático mucho más profundo y vamos a ver el efecto. ¿Ok? Entonces vamos a volver a eso. Nivel freático. Entonces, calcular, aquí dice evaluar múltiples longitudes de pilotes vaciados in situ. ¿Sí? Nos aparece esta tablita y no nos deja colocar nada porque le hemos dicho que queremos una longitud fija. Podríamos decirle, quiero pilotes que me calcules desde, qué sé yo, 30 pies hasta 60 pies, ¿ya? Pero para ser consistentes con el ejemplo, no vamos a poner una longitud de pilotes, ¿ok? Luego, estos charts, a ver, bueno, habíamos visto estos para ver elementos finitos, lo vamos a ver después. Bueno, entonces estamos listos para correr el análisis. Primero nos dice dónde queremos guardar, entonces le voy a llamar arcilla 2, ¿sí? Save. Nos dice, se han terminado los cálculos, vaya a ver el output para ver si hay errores de mensaje o no. Mensajes de errores, entonces veo el output. En ningún lugar hay errores. ¿Ok? Al igual que antes, puedo ver nuestro pilote. Fíjense, aquí está la campana, está en color azul, la zona donde no considera fricción. Obviamente en la campana tampoco. Tampoco va a considerar la fricción en esta partecita roja de aquí arriba. Puedo ver en 3D también. ¿Sí? Hago un clic aquí en este icono de aquí arriba para poder girar. ¿Sí? Se ve la campana en la parte de abajo. ¿Sí? Luego puedo ver entonces la resistencia al fuste, solamente la resistencia última o la resistencia última a la punta, o le digo quiero ver todos, fuste y punta. A ver. Bueno, en negro es la resistencia al fuste, es la resistencia última y no está afectada por cada un factor de seguridad. Entonces, la resistencia última en la punta, que es en color, a la fricción, llega a este valor máximo, a los 60 pies de profundidad, y llega con un valor de 200 toneladas. ¿Sí? Veremos qué tal nos salía a nosotros en nuestro ejemplo. En la punta nos salía 706 kilolibras, que eran 350 toneladas. ¿No? A ver, 350 toneladas inglesas. Estas son parecidas a las métricas, ¿ya? Pero no son exactamente iguales, pero para comparar estamos bastante bien. 350 toneladas en la punta. Veremos cuánto tenemos aquí. En la punta tenemos menos. Tenemos 210 toneladas. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué está pasando. Al fuste, en el fuste es el azul, son resistencias últimas. Sí, fíjense, en el fuste tenemos una resistencia máxima de 350 toneladas. Veremos cuánto nos ha salido en el ejemplo.
¿sí? Teníamos 330, está bastante cerca a las 330 toneladas al fuste, es similar a lo que hemos calculado, 300, sí, más o menos 350, no está tan lejos, pero la punta sí. La punta no nos está dando lo mismo. ¿No? ¿Qué podrá ser? ¿Vale? Vamos a ver. Bueno, y la resistencia total, ¿sí? Que es esta de acá, para 60 pies de profundidad nos da 570 más o menos. 570. Veremos cuánto nos da el total. 706 más 300 era... aquí hay un error. Esto está en kilolibras. En toneladas debería ser más o menos la mitad. Es este valor entre 2. Sería 150. 150 y en la punta 300. 300 en la punta y 150 en el fuste. A ver, vamos a ver. Perdón, el azul es la punta. El azul es la punta. Me he confundido. Entonces está bien, son 350. Nos salía 700 kilolibras, que son 350 kilonewtons. Y en el fuste nos salía más o menos 300, que dividido entre 2 era más o menos 150, que estaría saliendo 200. O sea, no estamos tan lejos, ¿ya? Ahora, ¿por qué puede haber algo de diferencia? Porque en la tarea hemos utilizado, en el ejemplo, hemos utilizado el método de Coolhaue y Jason, que es esta tabla de aquí, mientras que en el programa estamos utilizando el método de Riss. ¿Ok? Entonces, probablemente por eso es la diferencia, ¿no? Entonces, nuevamente en punta tenemos 350 toneladas y en fuste 150. 350, 150, ¿sí? Más o menos 350 en fuste y 150 debería, perdón, en punta 350, más o menos aquí, y en fuste 150 salía, pero aquí está con 200. ¿Por qué? Porque el fuste lo estamos calculando con el método de Riss, no con el método de Coolhaue. ¿Ok? Entonces, seguramente es la diferencia, ¿no? Y la resistencia última nos sale entonces 560. Ahora veremos la resistencia admisible. Pues aquí teníamos las resistencias últimas, aquí tenemos las resistencias admisibles de todos, del fuste, punta y total. Con la resistencia total, la admisible nos sale más o menos 225 toneladas, 225, y aquí nos sale 400, pero esto es kilolibras. Si dividimos entre 2, sale 205, más o menos lo mismo. ¿Sí? Pues a kilolibras a toneladas es dividiendo entre 2. Los 400 entre 2 son 205, es la admisible, ¿sí? Y aquí la admisible sale 225, un poquito más grande. ¿Por qué? Porque el fuste nos ha salido más grande con el método de Riss y O'Neill. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Preguntas? No. ¿Pero se ha escuchado? ¿Sí? ¿Me pueden confirmar que se ha escuchado? Se escucha, Inge. Ok. Bueno. Si ustedes se van a esta publicación, que es para Drill Shaft, o sea, pilotes vaciados in situ, que es la HEC 10, ustedes van a poder encontrar esta información y mucho más, ¿ya? Y ustedes se vienen aquí al índice, ¿ya? Y han marcado, por ejemplo, aquí está, por ejemplo, en el capítulo 10, habla de los factores de resistencia para los pilotes vaciados in situ. Como esto es AASHTO, en el AASHTO se minoran las resistencias. En lugar de utilizar un factor de seguridad, se utiliza un valor phi de reducción.
pero también ese tiene que ser comparado con cargas mayoradas, ¿no es cierto? Entonces, si nos vamos aquí al 10.4, que está en la página 306, ¿sí? Fíjense, nos dice qué valores phi podemos utilizar para reducir la resistencia al fuste o en la punta, ¿ya? Y nos dice para suelos no cohesivos y para suelos cohesivos, ¿sí? Y también para la punta en suelos no cohesivos y suelos cohesivos. Para suelos cohesivos hemos visto el método beta, que es justamente este de acá, ¿sí? Y el factor de reducción sería 0.55 o 0.45, el peor de ellos. Y esto es en el fuste, y en la punta nos dice utilizar el valor N. ¿Se acuerdan que es NC por N? Entonces en ese caso se utiliza 0.50 de factor de reducción en lugar de utilizar un factor de seguridad, ¿no es cierto? Y en el caso de suelos cohesivos, al fuste se ha utilizado el método alfa con risionil, ¿sí? Y para la punta se ha utilizado un factor de capacidad portante que es NC por acabamos de utilizar NC por C sub 1, ¿ven? NC por C sub 1. ¿Ok? Entonces, son los mismos métodos que estamos utilizando, que podemos utilizarlo para el FHWA. ¿Sí? O sea, mayorando cargas, minorando resistencias. ¿Sí? Ahora, si nos vamos a ver un poquito estos métodos, ¿sí? Estos están en la página 397. ¿Sí? Nos va a decir, para suelos cohesivos, para la resistencia al fuste, nos dice, la resistencia al fuste está dada por esta ecuación, donde este valor K por la tangente de phi es beta. Entonces, este es el método beta, es beta por el esfuerzo vertical efectivo por el área tributaria del fuste. Es exactamente lo que hemos visto. ¿Sí? Esto es para la resistencia al fuste y para la resistencia en la punta. Incluso hay unos ejemplos, si ustedes quieren. Fíjense, aquí tienen unos ejemplitos que pueden hacer seguimiento. ¿Sí? Nos dice es 0.60 por el N60. ¿Sí? Directamente, en nuestro caso era NC por N60. Directamente nos dice el NC es 0.60 para valores típicos según Rees y O'Neill, dice, ¿no? Bueno, más adelante están los suelos cohesivos, donde también está el método alfa. Alfa por S sub U, que es el mismo que hemos visto, ¿no es cierto? Multiplicado por el área tributaria del fuste, ¿sí? Eso para la resistencia al fuste y para la resistencia a la punta es NC por S sub U, que es el mismo método que hemos visto. Y hay un ejemplo también, si ustedes quieren hacer un seguimiento, controlar. Es bueno tener estos ejemplos porque también ustedes pueden poner estos ejemplos en el programa que acabamos de ver para ver si el programa está cumpliendo, si ustedes están manejando adecuadamente el programa, ¿no? Ahora, la pregunta era, según el método de Rees y O'Neill, ¿sí? Volvíamos acá y decíamos, ¿qué tal si ese sub U es muy grande? ¿Cuánto es alfa? ¿No ven? ¿Sí? Entonces, vamos a volver a este texto. ¿Y dónde está? Ah, no, este es el NC, el valor de alfa. Aquí está. Sí. Fíjense, decía alfa es igual a 0.55 si ese sub U era menor que un cierto valor. Aquí lo está dividiendo entre la presión atmosférica. ¿No ven? Y si no, entonces el valor de alfa tiene que ser calculado con esta otra ecuación. ¿Sí? Entonces, a ver, esa era la pregunta que me hicieron. Voy a volver atrás a la presentación. ¿Sí? Decían, ¿qué tal si ese sub U es más grande que 190? Entonces, alfa tiene que ser distinto, no puede ser 0.55. Entonces, volvemos al texto. ¿Sí? Entonces,
Alfa va a ser 0,55 si este S sub U es menor que 1,5 por la presión atmosférica. Caso contrario, entonces tienen que calcular un nuevo alfa con esta ecuación. Esa era la pregunta que tenían, ¿no es cierto? ¿Con esto queda clara la pregunta? Sí, Inge, muchas gracias. Entonces se calcula el A, un nuevo A, digo, un nuevo alfa. Un nuevo alfa, sí. Sí. Si el S sub U es muy grande, incluso pone un tope, ¿no? O sea, la verdad es que no puede ser más grande que 2,5. Este sería un C sub U gigante, o sea, sumamente gigante. Es muy difícil que tengan esto. Casi va a ser roca, ¿ya? Entonces, en ese caso se calcula con esto. Entonces, muchas cosas que tal vez, a ver, como les he comentado, no podemos ver todos los métodos y todos los textos que existen y tampoco podemos saber de memoria todos los métodos, pero sí es bueno saber que hay textos donde podemos encontrar esta información, como este de aquí, ¿no? Entonces, estos son unos tesoros, son gratuitos, están en la internet de forma gratuita. Ojalá que ya los hayan bajado y que los vayan hurgando, porque fíjense, tienen hasta ejemplos, ¿no es cierto? Bueno, en vista de que hemos visto este programa, entonces ustedes también van a tener una tarea, ¿no? La misma tarea que han hecho, tienen una tarea de vaciados in situ en arena y vaciados in situ en arcilla, ¿no es cierto? Entonces también tienen que hacer también con el programa ambos ejemplos, ambas tareas que ustedes tienen. ¿Ok? Se entiende la tarea, ¿no ven? Es la parte fea de la clase. Pero si no hacen tareas, tampoco no van a aprender, ¿no? Ahora. Inge, entonces las últimas dos tareas que eran de estos dos ejemplos, los vamos a hacer en el programa. Exacto. Sí, ustedes tenían un pilote de 0,30 de diámetro y tenían de 13 metros de longitud, si no me equivoco, ¿no ven? Entonces, las mismas tareas que han hecho manualmente, que era este mismo ejemplo para nuestro pilote y también este ejemplo para nuestro pilote de la tarea, que era de 0,30 por 13 metros de profundidad, si no me equivoco, los dos también tienen que hacerlos en este programa Shaft. ¿Sí? Bueno, ahora, al fin hemos terminado de ver este diagrama de flechitas. ¿Ya? No hemos visto mucho estos programas y nos falta ver un poquito lo del Statnamic y lo del Osterberg-Cell, que lo vamos a ver en la siguiente clase, pero con eso ya hubiéramos terminado todo esto. Y ahora lo que nos falta ver es el hormigón, los grupos de pilotes y cargas laterales para diseñar también el hormigón. ¿Ok? Para eso vamos a ver un programa que se llama el FBPIR, que también se los voy a pasar en estos días para que ya lo vayan instalando, ¿ya? Entonces, bueno, hasta aquí hemos visto entonces lo que es capacidad portante de un pilote en lo que respecta al suelo, ¿ok? Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahorita es cuánto resiste el suelo, cuánto es la resistencia última del suelo y cuánto es la admisible. Entonces ahora vamos a empezar a ver cómo se diseña o cómo se comporta el pilote con el hormigón del pilote y cómo interactúa el hormigón con el suelo para que nosotros podamos diseñar nuestros pilotes. Es más, fíjense, voy a adelantar algo, ¿sí? Si hacemos un clic en este grafiquito de acá, fíjense, ¿qué nos muestra? En el eje horizontal nos muestra la carga total, la capacidad total del pilote, y en el eje vertical la profundidad. Entonces, fíjense que cuando el pilote se carga tiene poca carga, como en este caso de aquí, está con 40, casi 50 toneladas, ¿sí? El hormigón va a sentir esta carga y esa carga va a ir bajando, 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 hasta que va a llegar a un mínimo
¿sí? Si aumentamos la carga, por ejemplo, a 350, fíjense, el hormigón va a sentir una carga muy grande que va a ir bajando hasta llegar a una carga en la punta que es más grande que las anteriores, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Esta es la resistencia de la punta, la que está ofreciendo este pilote para una carga de 350 toneladas. Si este pilote lo van a cargar con menos, lo van a cargar con 200, bueno, esta va a ser la distribución de cargas en el hormigón del pilote. Y esta va a ser la resistencia en la punta. En la punta el hormigón va a resentir esta carga, que si vamos al eje vertical, más o menos son de 30 toneladas. Entonces, a medida que vamos cargando el pilote, vamos a ir a través de estas distintas curvas. Pilote poco cargado, más, hasta que tiene un pilote que casi llega a la falla total. ¿Ya? Los pilotes, nosotros hemos aprendido a diseñar este valor máximo que puede aguantar el pilote. Pero el pilote no va a estar en este valor máximo, va a estar, no sé, pues en 200, en 150, pues va a estar con una carga menor. Hemos visto dónde no tenemos que llegar a esta curva de la derecha. Entonces, le ponemos factores de seguridad y vamos a estar, por ejemplo, en esta curva de aquí. Entonces, vamos a ver en las siguientes clases cómo calcular, más o menos cómo calcular esta curva, ¿sí? Para ver qué esfuerzos tiene el hormigón, porque si no, ¿cómo lo vamos a diseñar? ¿No? Aquí el hormigón siente una carga muy grande, 150 toneladas. Aquí, por ejemplo, el hormigón siente una carga de 80 toneladas, nada más, a esta profundidad. Y en la punta casi no siente nada de carga, está con 10 toneladitas apenas. Entonces, el pilote va a estar menos solicitado en la punta, más solicitado en la cabeza. Entonces necesitamos saber esta distribución para poder diseñar nuestro hormigón y nuestro acero en el piloto. ¿Ok? Bueno, pero esto vamos a ver más a detalle en las siguientes clases. ¿Alguna pregunta más que tengan para despedirnos? Creo que no. Bueno, de todas formas, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, por el chat la puede hacer o me escribe al chat personal, no hay ningún inconveniente. Si no les respondo por algún motivo, me siguen insistiendo, por favor. ¿Ok? Entonces, que tengan buena noche y nos vemos en la clase del sábado. ¿Sí? Hasta luego, Inge. Hasta luego. Gracias. Que descansen. Ah, por favor, el que haya grabado la clase, si puede compartir, por favor. Ok, bueno, espero que me hayan escuchado. ¿Ya? Está bien, Inge. Hasta luego. Gracias, hasta luego.